Cuando piensas en las corridas de toros, probablemente pienses en España. Esa brutal exhibición está intrínsecamente ligada a la cultura española. Aunque hay controversia y se ha expandido globalmente, pocos asocian las corridas de toros con este lugar. San Luis, Missouri. La Feria Mundial de San Luis, oficialmente la exposición de la compra de Luisiana, fue un evento masivo. Más de 60 países y 43 estados se exhibieron para más de 20 millones de visitantes. Además de esas exhibiciones, varias empresas privadas se instalaron cerca de la feria para aprovechar las multitudes y ganar dinero. Algunas tuvieron más éxito que otras, pero pocas fracasaron tanto como el intento de hacer una corrida de toros española en Missouri. Es una historia digna de recordarse. La tauromaquia se ha practicado durante miles de años en las sociedades humanas. Sus orígenes exactos son algo inciertos. La epopeya de Gilgamesh narra cómo Gilgamesh enfrenta al toro del cielo de forma similar a la tauromaquia española. Lo atraía con su túnica y armas, mientras Enkidu lo apuñalaba en el cuello. Muy ritual, podría originarse en la adoración y sacrificio de toros. No se sabe cómo llegó a la cultura española. Los romanos organizaban eventos de humanos contra animales, como peleas de toros, y existen varias teorías sobre sus métodos. En la Edad Media, la tauromaquia ya era común en lo que hoy es España. Se decía que Carlomagno, Alfonso X y los califas musulmanes disfrutaban del evento. Las reglas y sistemas para lidiar con el toro cambiaron con el tiempo, y hasta el siglo XVIII los toreros luchaban solo a caballo. Los españoles y portugueses difundieron la tradición al expandir sus imperios por el mundo. Aunque la tauromaquia fue aceptada en Filipinas, México y Perú, no se estableció en colonias británicas y francesas. En el norte y fuera del sur de Francia, donde la tauromaquia tiene tradición, nunca se popularizó en Europa, y desde temprano hubo resistencia a ella. A la Iglesia Católica no le agradó la tauromaquia. En 1567, el Papa Pío V emitió una bula prohibiendo la práctica bajo pena de excomunión, llamándola espectáculos crueles y viles del diablo. Después los papas suavizaron la regla y nunca se mantuvo. Incluso en España hubo resistencia durante la Ilustración. José de Vargas Ponce criticó duramente la práctica en 1807, aunque él y otros opositores se preocupaban más por otros temas que por los derechos de los animales, el daño percibido a la agricultura y sus supuestos efectos en el carácter nacional español, como resumió Andrés Schulz en un artículo de 2008 en Art Bulletin. Reyes españoles intentaron prohibir la práctica a finales del siglo XVIII, pero tuvo poco efecto. En Estados Unidos, la tauromaquia era vista como incivilizada. En 1855, la revista Dollar Monthly de Bellows la calificó de espectáculo bárbaro, terrible y sanguinario. Thomas Ewing Moore, secretario del Servicio Diplomático estadounidense en Lisboa, la calificó como una sombría muestra de hasta dónde llega la falta de juego limpio. Hemingway la consideró una tragedia, no un deporte. Muchos estadounidenses también criticaron la muerte de caballos corneados por toros durante la pelea. Algunas de las primeras leyes estadounidenses se acercaron al concepto de prohibir la crueldad hacia los animales en la década de 1800 en Vermont. En 1846, una ley imponía 5 años de prisión a quien matara o hiriera intencionalmente caballos, ovejas o cerdos ajenos, aunque no criminalizaba hacerlo con tus propios animales. Una ley de 1821 en Maine prohibía golpear cruelmente a caballos o ganado, y en 1828 Nueva York tipificó como delito menor golpear o torturar cruelmente a estos animales. En 1866, Nueva York modificó la ley contra la crueldad animal gracias a Enrique Berg, inspirado por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. En Inglaterra, Berg fundó la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales el 10 de abril de 1866. Y ayudó a redactar un estatuto en 1867 que criminalizaba abusos contra seres vivos y autorizaba a la ASPCA a hacer cumplir la ley. La ley de 1867 fue clave, pues varios estados aprobaron normas y fundaron sociedades similares después. La tauromaquia fue atacada a nivel estatal. Missouri y otros estados penalizaron las corridas de toros. Los estatutos de 1899 de Missouri incluían una sección sobre la tauromaquia, y tipificaban como delito menor participar en peleas o provocaciones de toros. En Estados Unidos hubo corridas de toros, sobre todo en zonas colonizadas por España.
San Francisco tuvo 2 plazas de toros en 1850, y las corridas siguieron en California hasta 1891, cuando A. H. Beale, presidente de la Sociedad Humanitaria de Minneapolis, protestó en el LA Times. Una corrida de toros programada para el día de Navidad. Otra se llevó a cabo en Dodge City, Kansas, para el 4 de julio, en 1884. En 1895, tras una corrida de toros en Gillette, arrestaron a personas en Colorado y el gobernador pidió despedir al agente local de la Sociedad Humanitaria por incompetente. La Asociación Humanitaria Estadounidense reprendió al secretario de la Sociedad Humanitaria de Colorado por no impedir la corrida. Los estadounidenses siguieron viendo corridas de toros y otros deportes sangrientos en los pueblos fronterizos de México y los criticaron duramente, según el libro Muerte y Dinero en la Tarde, una historia de la corrida de toros española. Antes y por encima de todo, la corrida de toros era un negocio. Su propósito desde el principio fue ganar dinero. Por eso floreció en México con Pancho Villa, quien financió su ejército con esas ganancias. Inspiró al promotor Ricardo Norris a organizar corridas de toros en la Exposición Universal de 1904. El concepto coincidía con otras exhibiciones, como muestras antropológicas de nativos y exhibiciones culturales de varios países extranjeros. La tauromaquia era una conocida pero bárbara diversión de otra cultura. Se sabe poco de Norris, salvo que el St. Louis Republic lo llamó un conocido promotor de espectáculos en 1904. Norris planeó una corrida de toros auténtica, pero cedió ante la protesta local y la ley, adaptando el espectáculo a la sensibilidad estadounidense. Lo importante era no matar al toro. En febrero de 1904, el Fort Worth Star-Telegram reportó que podría haber una corrida de toros de imitación en la Convención de Ganaderos en Fort Worth en marzo. Esa corrida tuvo que cumplir las leyes estatales que prohibían las corridas de toros. Debía ser limpia y casta, y solo imitaría a la corrida mexicana. Esa noche estaban programados E. Carlton Bass y Manuel Cervera Prieto. Los dos habían actuado juntos durante varios años, antes de que Norris los reclutara para la corrida de toros de la Feria Mundial. Ambas historias se confunden por declaraciones promocionales. Bass, irlandés, decía ser pariente del escritor William Carleton, pero también se presentaba como matador estadounidense y torero anglosajón. El New York Times citó a Bass, quien no negó ser hijo de una famosa familia inglesa ni heredero de un título y propiedades. Decía haber participado en la fallida incursión de Jameson para provocar una rebelión en la República Sudafricana. Afirmaba haber sido condenado a muerte y haber escapado a pesar de una lluvia de balas. Incluso mostraba una cicatriz blanca donde supuestamente aún tenía una bala alojada. Afirmaba haber aprendido a torear en España antes de ir al Nuevo Mundo. Decía que aprendió a torear en España, luego en México y después en San Antonio. Cervera decía ser español y que en algún momento cruzó a México. Afirmaba ser el torero más famoso de España e incluso decía ser el matador favorito del rey Alfonso XIII, según él. Era sobrino de Pascual Cervera Tepe, el famoso almirante español que perdió contra los estadounidenses en la batalla de Santiago de Cuba, en la guerra hispano-estadounidense. El mulitazo.com, sitio web español y diario de la tauromaquia en Murcia, indica un origen distinto para Cervera. Dijo ser sobrino del torero español Diego Cuatro Dedos Prieto, quien llevó a Cervera a México. De niño, parece que ya toreaba en España cuando conoció a su esposa, sea cual sea su origen. Y a pesar de la grandilocuente presentación, ninguno de los dos parece haber sido muy bueno en la tauromaquia. El San Antonio Daily Express afirmó que ninguno era matador en la plaza. Cervera intentó dominar el arte como algunos españoles. A veces fue un total fracaso, y hubo días en México en que no logró matar al toro. En Noche al Sol de Marshall Hale, él afirma que Bass perdió el valor ante sus toros y tuvo que ser rescatado por soldados de los espectadores. En México sus shows eran distintos, pero en San Antonio se consideraron suaves. El Regidor, periódico español en San Antonio, elogió en 1903 una corrida de toros de imitación de la pareja, destacando su buena ejecución y ovaciones recibidas. Se veían distintos y con otros 5 aceptaron la invitación de Norris para participar durante 5 meses en corridas de toros en la Feria Mundial. El Daily Express informó que recibirían $5,000 por temporada, unos $182,000 actuales con inflación ajustada. El Daily Express informó que la pareja era inseparable en San Antonio y que se conocieron en Barcelona, donde ambos se hicieron matadores. Otro detalle importante: Marion Abel, nacido en Baltimore, fue un excelente cantante de ópera.
A los 20 años viajó a Europa con una compañía de ópera. Según el New York Times, asistió a una corrida de toros en el sur de España y vio por primera vez al famoso matador Manuel Cervera. Al volver a Estados Unidos, siguió en contacto con él y al parecer se casaron en Texas en 1899. Desde entonces, ella fue su representante. Cervera tuvo un papel importante en el plan. Los padres de su esposa dijeron que él encontró a los toreros y el St. Louis Republic lo llamó su capitán al llegar a St. Louis. Hubo mucho debate sobre la exhibición. La ley de Missouri prohibía explícitamente las corridas de toros, pero Norris prometió que no habría crueldad ni brutalidad en la pelea. Declaró que la ley se cumpliría en todos los aspectos. El St. Louis Republic informó que Norris obtuvo una licencia de espectáculo tras presentar su caso ante un tribunal de 3 jueces, quienes sugirieron medidas de seguridad. No solo aceptó las sugerencias, sino que añadió una enmienda a la concesión en el sentido de que la primera muestra de crueldad hacia los animales utilizados en la pelea le haría perder su privilegio. Norris empezó la publicidad tras obtener permiso y gastó $60,000 en preparativos. Construyeron un estadio para 12,000 a 18,000 personas junto a la feria. El toro llevaría corcho y no sería herido. Antes de la pelea, la República dudaba que el evento ocurriera y escribió que, si la corrida de toros se hacía, debía ser humanitaria. El sheriff Henkin del condado de St. Louis estaría presente con escopetas si era necesario para evitar violaciones a la ley. Planeaba hacer 2 funciones diarias. Sin embargo, eso no fue suficiente para satisfacer a la Sociedad Protectora de Animales. El presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, James M. Brown, protestó directamente ante el gobernador de Missouri, Alexander Dockery, calificando la práctica de bárbara, cruel, sedienta de sangre, degradante y desmoralizante. Lo llamó un ultraje contra la civilización de Missouri y pidió a Dockery usar todo el poder estatal para detenerlo. El evento fue publicitado y programado para el 5 de junio según el St. Louis Republic. El sheriff Henkin recibió un telegrama del gobernador el 4 de junio por la tarde. Evita la corrida de toros. Manda un telegrama esta noche a Jefferson City. ¿Qué harás? El sheriff Henkin enfrentó a Norris con el telegrama y le advirtió no intentar la pelea pese al ultimátum. El pagador Perry, representante de Norris, informó al periódico que la exhibición se realizaría esa tarde a las 2:30. A las 3 p.m. había entre 6,000 y 8,000 personas en la arena. Los reportes varían y muchos entraron a la fuerza sin pagar. Tal vez Norris y la administración no estaban tan seguros, ya que antes hubo un espectáculo del Cummings Wild West Show. La multitud se impacientó. ¿Dónde está el toro? ¡Queremos ver al toro!, gritaba la multitud. En un momento, el anunciador les gritó de vuelta: no deben pensar, solo porque llevan ropa de hombre, que son caballeros. Luego se presentó un espectáculo de lacrosse. Anunciaron la corrida a las 4:30, y mientras presentaban a los toreros, el alguacil y ayudantes interrumpieron leyendo el telegrama del gobernador. Norris entonces se adelantó y exigió que los oficiales se retiraran. Y los peleadores, Norris, otros organizadores del espectáculo y los oficiales se fueron todos. Mientras la multitud gritaba ¡multitud!, los ayudantes del alguacil los mantuvieron a raya apuntándoles con sus armas y se llevaron a varios hombres a la cárcel del condado. La multitud pidió reembolsos al notar que no habría espectáculo, pero el dinero ya no estaba. Un empleado explicó que no habría reembolsos porque muchos se colaron entre los asientos. La multitud se amotinó. Empezaron a romper cosas, destrozando la oficina de diversiones, donde la administración y la policía estaban negociando. Según el St. Louis Post-Dispatch, la multitud se había reunido afuera de la oficina y un chico lanzó un trozo de carbón por el vidrio. Al instante, se escuchó un grito de destrucción. Los agentes intentaron calmar a la multitud. Luego, entre miles de personas, un hombre fue gravemente herido por una piedra lanzada a Norris. Norris y el resto de la administración desaparecieron silenciosamente. Mientras tanto, la multitud regresó a la arena y liberó a los toros con la intención de enfrentarse a las cosas ellos mismos. Sin embargo, los toros resultaron ser mansos. Hombres y muchachos se lanzaron contra las pobres criaturas, asustándolas y provocando que la multitud se revolcara de risa en sus asientos. La multitud empezó a lanzar basura, sillas y más cosas a los toros, mientras un miembro de la Sociedad Protectora de Animales intentaba abrir la puerta y liberar a los toros del torneo. Tras soltar a los toros y caballos, la multitud pidió más diversión. «Queremos que valga lo que pagamos», gritó alguien, y el anfiteatro fue destruido. Los alguaciles solo observaron mientras la multitud intentaba incendiar el lugar, sin poder detener el motín. Finalmente, la estructura se incendió, y los toreros huyeron de los pequeños cuartos que tenían junto a la arena.
Marion Cervera informó después que logró intimidar a la multitud por un momento antes de liberar a los animales del fuego. Mientras el fuego ardía, no llegaron los bomberos. Los bomberos de la feria solo intervinieron para evitar que las llamas se propagaran a la propia feria. La arena se redujo a cenizas. Varias docenas fueron arrestadas, pero la mayoría liberada por la multitud. La administración de la compañía de diversiones terminó en la corte por el fiasco. Sin embargo, la situación posiblemente fue peor para los toreros, quienes quedaron varados en San Luis sin paga. Bass y algunos de los otros toreros acusaron a Cervera y su esposa de quedarse con un cheque de $250 sin compartirlo. Cervera dijo que el cheque no se pagó en el banco. El 8 de junio los toreros molestos y Bass se reunieron en el Hotel Mozart. Cervera y otros llegaron de sorpresa. Cervera dio un discurso enojado. Otro informe decía que había regresado a Texas y fue muy cortés. Bass reiteró sus demandas y, según él, sacó un cuchillo diciendo: «Te voy a clavar como a un toro, cerdo». Ambos pelearon por el arma hasta que Cervera ganó. Bass afirmó solo evitó ser apuñalado al saltar sobre su cama y luego sacó su revólver y le disparó a Cervera en el pecho, matándolo al instante. Tras los hechos, Bass y otros peleadores fueron arrestados. Marion Cervera esperaba a su esposo en un restaurante cuando se enteró. Bass alegó defensa propia y el jurado del forense dio un veredicto abierto de homicidio, según el Maris County Gazette. Marion dijo que Cervera llevó el cuchillo, pero luego declaró a un periódico de Baltimore que él nunca lo llevaba. También afirmó que había visto a Bass practicando tiro unos días antes y le preguntó por qué lo hacía. «Ya verás», dice ella. Él respondió de forma ominosa. Bass fue liberado. Se dictaminó defensa propia como epílogo al desastre. Bass y otros dijeron que Norris solo recogió toros en East St. Louis porque no halló buenos. Cuando Bass se quejó, Norris le dijo que la pelea sería detenida y que nunca se planeó una corrida real. Cervera fue enterrado en Baltimore y comparte lápida con sus suegros, quienes le mostraron mucho cariño. Tras el funeral, Marion volvió a San Luis y trabajó para impedir los intentos de Bass de organizar más corridas de toros. Algunas corridas de toros sin sangre se realizaron en septiembre con distintos promotores, pero pocas antes. También los arrestaron, aunque luego los absolvieron. Marion seguía presente porque fue acusada de intentar apuñalar a un promotor en el tribunal. Bass dejó su carrera como torero poco después. A veces hay corridas de toros sin sangre en Estados Unidos, pero el fracaso de la Feria Mundial de 1904 muestra que no es un deporte popular. Aquí en San Luis preferimos el béisbol y los toros se reservan para la barbacoa. Espero que hayas disfrutado El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia merece recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, patrocinador en la comunidad o en Locals. Patrocinador. En Patreon también puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.